Buenas, bienvenidos a un video más de mi canal. En este video les voy a mostrar los primeros pasos para empezar a hacer un levantamiento de circuito, que realmente es lo que le va a permitir a uno hacer un buen diagnóstico y poder arreglar una placa bien. Yo tenía un video inicial con esta imagen que ustedes ven aquí en pantalla. Voy a dejar ese video aquí en un link y también lo voy a dejar de alguna manera aquí anclado a este video, porque yo pienso que a pesar de que es uno de los videos que menos vista tiene en mi canal, para mí es uno de los videos más importantes que yo tengo, porque fue quien me permitió a mí avanzar en los diagnósticos de placa de los sistemas inverter. Ya saben que estamos hablando más que todo el contenido aquí va enfatizado a la placa de los sistemas inverter. Entonces este es un muy buen video, conocer la lógica de funcionamiento de los sistemas inverter, porque usted puede saber mucho de electrónica, pero si usted no conoce la lógica de funcionamiento del sistema que usted está estudiando, en este caso nos referimos a los sistemas inverter, si usted no conoce cómo es la lógica de funcionamiento, qué hay detrás de cada circuito, cómo funciona cada circuito, cómo cada circuito se relaciona con otro circuito, si usted no entiende eso, está perdiendo el tiempo. Por mucho que conozca de electrónica, tiene que primero buscar entender eso. Pero hoy lo que le quiero mostrar realmente son los primeros pasos que hay que dar a la hora de hacer una ingeniería inversa. Entonces aquí les tengo una presentación que es esta que tengo aquí, que todo el video se va a basar en estos 6 pasos que son los que yo he diseñado aquí para hacer un buen proceso de ingeniería reversa. Recuerden que ingeniería reversa no es más que hacer el proceso contrario a lo que hacen los ingenieros cuando diseñan un circuito. Ahora no vamos de la idea al circuito, sino que vamos del circuito a una idea. Porque para muchas placas electrónicas hoy en día los fabricantes no disponibilizan los circuitos electrónicos, entonces, y más que todo en los sistemas inverter, me hago referencia a los sistemas inverter. Entonces, para poder hacer realmente un buen diagnóstico cuando nos llega una placa con un problema y eventualmente hacer una buena reparación, nosotros necesitamos levantar esos circuitos y entender la lógica de funcionamiento de cada circuito. Entonces, aquí tengo 6 pasos que vamos a estudiar hoy aquí a nivel de teoría, pero que usted lo debe tener muy claro a nivel de teoría para luego pasar a la práctica. Algunos de estos 3 pasos, los 3 primeros pasos creo que los voy a lograr mostrar un poquito también en teoría. Primero vamos en la práctica, perdón, vamos a intentar mostrarlo un poquito también en la práctica. Pero lo que quiero es que les quede claro cada uno de estos 6 pasos. Es más, usted puede tomar un pantallazo de esto y guardarlo, imprimirlo y tenerlo allí, porque esto es material de muy buen provecho después que usted realmente sea aplicado. Y quiero empezar por ahí con unas recomendaciones muy importantes a la hora de empezar con este proyecto de ingeniería reversa. Ya saben que se van a venir unas clases más de cómo levantar esos circuitos, cómo entender cómo el circuito funciona. Son muchas clases que se van a venir ahí. Entonces esta es la primera para que usted entienda cuáles son los pasos que vamos a seguir a la hora de levantar esos circuitos. Vamos a levantar muchos circuitos, desde los más simples hasta los más complejos. Entonces una de las cosas que yo quiero recomendarles es que usted tiene que tener un trabajo organizado, tener paciencia y aplicar un método, ¿sí? Hay que ser metódico, no se puede uno volar pasos. Hay cuestiones en esta parte de la electrónica donde usted tiene que aplicar unos métodos, unos pasos, ¿sí? Entonces esa es una de las primeras recomendaciones que yo le doy. Sea organizado, sea paciente y aplique algo metódico, ¿sí? Algo sistemático, que aquí lo vamos a explicar. Fíjense que aquí hay 6 pasos, pues siga esos 6 pasos tal como yo se los digo aquí. No intente volarse uno, porque eso le va a traer atraso a la hora de levantar un determinado circuito. Entonces hay que ser paciente. Registre cada hallazgo que usted encuentre, regístrelo, tome apunte, tome fotos, haga mediciones, plantéese hipótesis, ¿sí? Y recuerde que la calidad de la documentación va a ser la clave del éxito en la ingeniería reversa. O sea, documentar todo, tener todo bien registrado va a ser la clave del éxito. Paciencia, orden, ya saben. Entonces vamos con el primer paso. El primer paso yo lo tengo aquí como segmentar. ¿Sí? Segundo paso, conocer. Tercer paso, identificar. Cuarto paso, conectar y mapear.
Quinto paso, reconstruir y validar. Y el sexto paso, que es documentar y concluir. Entonces vamos a ver de qué se trata cada uno de esos pasos. El video tal vez se va a hacer un poco extenso, pero ya van a ver que va a ser provechoso. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible aquí. Segmentar. Ese paso se refiere a que usted en una placa electrónica no puede ver la placa electrónica como si fuera un solo circuito, no. No mire la placa electrónica como si fuera un solo circuito. Hay que aprender a segmentar, o sea, a dividir la placa en pequeños circuitos, ¿sí? En una placa hay muchos circuitos. Por ejemplo, el circuito de protección, el circuito de filtro, el circuito de fuente chaveada, el circuito de rectificación, el circuito de PFC, el circuito de arranque del compresor, el circuito lógico, circuito de DC-Link, circuito de lectura de corriente, circuito de lectura de tensión del DC-Link, circuito de precarga, circuito de comunicación. Imagínense una cantidad de circuitos que hay. Puedo seguir mencionando otros circuitos. Entonces, no mire nunca una placa como si fuera un solo circuito. Hay que identificar también dónde inicia y dónde termina cada circuito. Y aquí le voy a dar un dato bien importante. Anótelo allí dentro de sus apuntes. Los circuitos que son, ojo, porque hay unos circuitos que son de accionamiento, ¿sí? Los circuitos que mandan a que algo arranque. Esos circuitos siempre inician en el micro. Ponga eso así, circuitos de accionamiento inician en el micro. Circuitos de monitoramiento siempre terminan en el micro. Por ejemplo, circuitos de accionamiento, el circuito que acciona el compresor. ¿Dónde empieza ese circuito? Pues empieza en el micro, porque el micro es el que manda la orden para que el compresor accione. Circuito de accionamiento de un motoventilador arranca en el micro. Circuito de monitoramiento, por ejemplo, el circuito que monitorea la tensión del DC-Link, por ejemplo, el circuito que monitorea la corriente del IPM. Vamos a empezar con ese circuito. Ese es un circuito de monitoramiento. Ese termina en el micro. El mismo que estaba mencionando ahorita, el circuito de monitoramiento de la tensión del DC-Link termina en el micro. Los de monitoramiento terminan en el micro. El circuito de monitoramiento de temperatura termina en el micro. El circuito de comunicación termina en el micro. Entonces, grábese eso. ¿Oyó? Grábese eso. Esos dos clases de circuitos. Circuito de monitoramiento y circuito, digamos que de arranque. Los circuitos que son de ordenamiento, que ordenan funcionar otros componentes. Inician en micro. Entonces, esa es la primera etapa. Poder segmentar una placa por bloques. Entender que dentro de la placa hay diferentes circuitos y hay que aprender a identificar dónde está posicionado más o menos la mayoría de componentes de esos circuitos, porque pueda que algunos estén más alejados de otros, que un componente de un circuito esté prácticamente también metido, digamos que físicamente en el lugar donde está otro circuito. Sí, eso va a pasar, a pesar de que yo aquí se los he dibujado, en esta primera parte se lo he dibujado como si estuvieran así, bien cuadraditos ahí el circuito. No, yo lo he dibujado así, pero ese circuito pueda que un componente de ese circuito esté por acá, o una trilla de él salga por acá y otra vez regresa aquí, sí. Aquí otro circuito, pero pueda que un componente de circuito esté por acá. Eso también, a pesar de que yo lo he dibujado así solamente para cuestión didáctica, para que usted me entienda, ¿sí? De que en una placa hay varios circuitos. Entonces lo primero es eso, identificar dónde inicia y dónde termina cada circuito. Distinguir las etapas de potencia, las etapas de control, las etapas de comunicación, ¿sí? Y reconocer cómo también un circuito, o sea, cómo un bloque intercambia información o energía con otro circuito. Cómo este circuito se relaciona con este circuito. Por ejemplo, cómo este circuito número 3 se relaciona con este circuito número 5. Por dónde están intercambiando energía. Este circuito 5, cómo se relaciona, por ejemplo, con el circuito 2. Eso también hay que entenderlo, cómo un circuito se relaciona con otro. Bueno, esa es la primera etapa que usted debe hacer, segmentar. La segunda etapa que usted debe hacer es conocer los componentes. O sea, cuando usted mira por una placa, usted debe de reconocer qué componentes están en esa placa. Bueno, este es un resistor, este es un capacitor, este es un resistor NTC, este es un diodo Zener, este es un circuito integrado. O sea, hay que aprender a familiarizarse con los componentes. Y en cuanto a esto, quiero ser claro, no se deje nunca llevar por las apariencias, porque hoy en día hay muchos componentes que tienen mucho parecido uno con otro, pero son componentes diferentes. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, una reglita aquí. No se deje llevar por la apariencia de lo que el componente aparentemente puede ser.
¿sí? Hay que indagar, hay que buscar la serigrafía, hay que buscar los datasheets del componente, pero usted tiene que identificar, bueno, este componente es este, me queda la duda, ¿será que es un resistor? ¿Será que es un capacitor? Miro la información que de pronto pueda estar ahí impresa en la placa, lo que nosotros llamamos serigrafía. A veces hay unos códigos allí, hay que mirar esos códigos. Ahorita en la práctica también vamos a ver eso. Ojo, regla aquí número 1, no se deje llevar por la apariencia. Consulte el datasheet, consulte la serigrafía del componente en la placa. ¿Ya? En este paso, ¿cuál es el objetivo? En ese paso de conocer los componentes. Entonces, el objetivo, conocer qué componente es y qué función cumple dentro del circuito. Ese es el paso número 2, conocer los componentes y sus funciones en el circuito. El paso número 3, pues identificar el circuito principal. Entonces, cuando uno ya segmenta una placa, uno dice, bueno, aquí en este bloquecito, aquí en esta parte, sé que está el circuito de comunicación. Bueno, pero ¿cuál es el componente más importante de ese circuito de comunicación? Eso hay que aprenderlo también. Por ejemplo, en el caso del circuito de comunicación, pues los optocopladores. En algunos casos hay algunas placas que no traen optocoplador, sino que traen un circuito ya integrado donde viene todo allí. Entonces hay que también aprender a identificar ese circuito integrado que es el circuito de comunicación, ¿sí? ¿Quién controla a quién dentro de ese circuito? ¿Qué componente controla a quién? Eso hay que saberlo. Hay que empezar a identificar el circuito, ¿sí? Relacionar componentes. Este componente en este circuito con este componente que está en este mismo circuito, ¿cómo se relaciona? ¿Sí? Entonces aquí también, por ejemplo, usted tiene que saber del circuito PFC, ¿cuál es el componente principal? Bueno, el IGBT, el reactor, ¿sí? El diodo ultra rápido, esos son los componentes principales de ese circuito de PFC. Entonces usted tiene que aprender a identificarlos y ver dónde están en las placas. Y por ahí puede empezar el proceso de ingeniería reversa. Por ejemplo, en la fuente conmutada, ¿cuál es el componente principal? Bueno, el IC conmutador, ¿sí? Usted tiene que aprender a identificar dónde está ese IC conmutador. La comunicación, ya les dije, ¿cuál es el componente principal? Los optoacopladores, o en algunas placas viene un circuito integrado donde viene ya todo eso ahí. Usted tiene que aprender a identificar eso. Para el circuito, por ejemplo, de lectura de corriente, bien sea de lectura de corriente de compresor, lectura de corriente de cualquier otro circuito, pues probablemente va a haber una resistencia sham o un amplificador operacional. Entonces, esos son los componentes claves de ese circuito que usted tiene que aprender a identificar. El cuarto paso ya es conectar y mapear. Cuando ya usted ha identificado los componentes, ¿sí?, principales de ese circuito, usted tiene que empezar a conectar ese componente con qué otros componentes, ¿sí?, presenta continuidad, o sea, con cuáles se conecta. Ya estoy en el cuarto paso. Ahí usted va a necesitar probablemente microscopios para poder mirar mejor, una lupita, una lámpara a contraluz. Ahora que vayamos a poner esos pasos en la práctica, nos vamos a dar cuenta, porque lo voy a ir explicando así como está aquí, paso por paso, para que vean ustedes cómo levanta un circuito, desde los circuitos más simples hasta los circuitos más complejos, ¿sí? Hay que buscar las fuentes de tensión, localizar el GND, localizar los 5, los 12 voltios, los 15 voltios, los 310 voltios, los 3,3 voltios. Eso se llama las fuentes de tensión, ¿sí? Hay que localizarlas y ya van a ver algún detalle en cuanto a eso. Usted, una vez localiza las fuentes de tensión, ya prácticamente usted no necesita más nada que ver con la tensión. Ni usted necesita trazar trillas de tensión por todos lados, no. Ya van a ver que eso es sencillo esa parte. Después que ya uno ha conectado pistas, identificado redes de alimentación y de señales, ha localizado las fuentes de voltaje, ¿sí?, empieza uno entonces a construir el mapa de conexión y los bloques, ¿sí?, y uno lo reconstruye. Y ya voy para el paso 5, ya es reconstruir en el papel. Todas esas cosas plasmarlas en el papel, dibujar un esquemático. Pues puede ser en el papel, y algunos circuitos valdrá la pena de pronto elaborarlos en un software que simule algunas pruebas también para verificar algunas mediciones reales en la PCB, ¿sí? O sea, a veces resulta conveniente dibujar esos circuitos en un software, porque el software nos permite hacer simulaciones y ver el comportamiento de ese circuito, si realmente funciona, si no funciona, ¿sí? Entonces, el propósito aquí en este quinto paso es asegurar que el circuito reconstruido representa fielmente el circuito real. Pero para eso también hay que tener idea de cómo funciona el circuito, porque usted no puede ir a levantar un circuito que usted no sabe cómo funciona, usted no conoce. Entonces hay que irlo conociendo, ¿sí? Y todo eso lo va a aprender usted con la serie de videos que yo le voy a traer, porque usted sabe realmente cómo funciona el circuito de BFO, sabe cómo funciona el circuito de lectura de corriente, sabe cómo funciona el circuito de comunicación. Pues si usted no sabe cómo funcionan esos circuitos, ¿cómo se le va a hacer difícil levantarlo? Entonces yo le voy a ir explicando también paso a paso cómo funciona cada uno de esos circuitos, el papel que cada componente que está en ese circuito cumple.
porque eso le va a permitir a usted hacer un buen diagnóstico cuando usted vea que una falla se presenta. Usted dice, esa falla corresponde a este circuito. Entonces esa falla puede estar presentándose en este componente, puede estar presentándose en este, y usted sabe cómo ir y medir ese componente, porque sabe cómo se debe comportar el circuito. Y si no se está comportando así, porque está mal. ¿Listo? Y la última etapa es la etapa de documentar y concluir. O sea, poner todo bonitico, bien organizado, ¿sí? En su cuaderno, en sus apuntes, en sus teléfonos, tomar fotos, tener todo bien organizado, ¿sí? Registrar mediciones, ¿sí? Anotar observaciones, ¿sí? Crear unos diagramas funcionales que le sirvan a usted para tener allí, digamos, un banco de diagramas que yo voy a disponibilizar aquí a lo largo de esta serie de videos, que voy a hacer una cantidad de esquemas que sé que le van a ser útiles. Lo voy a hacer para alguna de las placas más, digamos que, más usadas. Y esa información que usted tiene allí acumulada le sirve para un mañana cuando usted le llegue una placa con una falla. Usted dice, bueno, esta falla está relacionada con este circuito. Usted va y busca su base de datos allí, ese circuito. Y eso le va a permitir hacer reparaciones. O incluso si ese circuito se daña, usted sabe cómo recuperar ese circuito porque usted lo tiene diseñado. Yo voy aquí a explicarles a nivel de práctica los 3 primeros pasos. ¿Listo? Porque el cuarto, el quinto y el sexto ya es una práctica de levantar el circuito. Voy con las 3 primeras etapas para que el video no se haga tan largo, que es la etapa de segmentar, de conocer los componentes e identificar el circuito principal. Entonces, vamos a mostrarle esas 3 etapas, porque las otras 4 etapas, las otras 3 etapas, la de conectar, la de reconstruir, ya la voy a hacer también en la práctica haciendo el levantamiento de un circuito. Pero ya saben, compartan este video porque yo quiero llegar a los 2000 suscriptores, ya vamos casi llegando, faltan 130 suscriptores para los 2000 suscriptores. Entonces, comente aquí si usted quiere la segunda parte de este video, que ya es construir un circuito que primero va a ser un circuito simple para que usted no se me vaya de una vez a enloquecer, porque hay que empezar por lo más simple. Primero vamos a empezar por unos circuitos simples. Ves comentando aquí debajo en la descripción del video la palabra conectar y mapear, para yo traerte la segunda parte de este video. Entonces vamos con la parte práctica de este video. Bueno, entonces aquí les traigo esta placa. Esto es una placa de un aire acondicionado LG. Esta placa la voy a estar utilizando mucho aquí para explicar muchos de los videos relacionados con ingeniería reversa. Sin embargo, el levantamiento de la mayoría de circuitos que voy a hacer no corresponden a esta placa, porque ya este es un modelo bastante antiguo que por lo menos aquí en mi país ya no se utiliza casi. Entonces voy a traer circuitos de modelos más recientes, de Midea, de Olimpo, bueno, en fin, de muchas marcas. Voy a empezar con el primer paso. El primer paso que yo le decía es no mirar la placa como un solo circuito, sino que hay que saber segmentar esto, o sea, dividir la placa en bloques funcionales y bloques independientes. Por ejemplo, yo tengo que saber que aquí en esta primera parte está la alimentación de esta placa, de que aquí hay un bloque que es un bloque de protección, que es por estos NTC que están aquí, este fusible. Aquí hay una tapa de protección, un circuito de protección. Después viene un circuito de filtro, ¿sí? Aquí hay un circuito de rectificación también más adelante, que está relacionado con esta puente de diodo que logran ver acá, ¿sí? Aquí está el circuito de la fuente conmutada, mire, reconocido por este circuito que está aquí. Eso lo tienen que saber. Está el circuito del DCLI, ¿sí? De estos capacitores. Miren, el circuito de PFC, que es este IGBT. Aquí también están los conectores de reactor. Mire que por aquí dice, vea, vamos a ampliar aquí. Mire, este conector que está aquí es de reactor. Por acá está el otro. Miren, por acá está el otro conector. Mírenlo allá está el otro conector. Ese es de reactor, que también pertenece al circuito de PFC. ¿Sí? Aquí está el microcontrolador, que pertenece al circuito lógico. Mire, aquí por el microcontrolador. El circuito de accionamiento del compresor, conformado por este IPM. ¿Sí? Ese circuito de accionamiento del compresor inicia aquí. Recuerde que los circuitos de accionamiento inician aquí en el micro. ¿Sí? Aquí está el circuito, este circuito que ven aquí. Este es el circuito que monitorea
la tensión del TC-Link. Como es un circuito de monitoramiento, ese termina en el micro. Aquí están los circuitos, por aquí, estos son circuitos de monitoramiento de la temperatura. Esos circuitos también terminan en el micro. Aquí está el circuito de accionamiento de motoventilador, y por aquí, conformado por estos drivers que están aquí. El circuito de comunicación, como es un circuito que monitorea, ese circuito también termina aquí en el micro, ¿sí? Entonces, el circuito de precarga, un relé que está aquí. Si ven, es poder ir segmentando la placa, ir reconociendo dónde está por lo menos los componentes de cada circuito. Eso ¿por qué lo puedo hacer? ¿Por qué puedo saber que aquí está el circuito de protección? Porque yo reconozco que hay un fusible. Yo distingo que esto es un fusible. Y ya estoy aquí metiéndome con el segundo paso, que es conocer los componentes, ¿sí? Ojo, muchos de estos componentes parecen iguales. Algunos serán unos capacitores, otros serán unas resistencias NTC. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y miren, me voy aquí porque yo sé que la mayoría ven este componente. Mire, ese componente amarillito que está ahí. Y yo sé que la mayoría identifican ese formato como si fuera una resistencia. Sin embargo, eso no es una resistencia. Ese es un capacitor y está marcado aquí, ven la serigrafía, como C. La R para resistencia. Esto sí es una resistencia. Entonces, por eso le decía, no se dejen llevar por la forma del componente. Miren la serigrafía. En caso de que el componente tenga, por ejemplo, una nomenclatura, ¿sí? Una serigrafía aquí interna. Mire, usted tiene que ir y buscar el datasheet de ese para ver qué componente es, porque aquí es un IC conmutador, pero es probable que usted vea otro componente que tiene esta misma cantidad de pines y esa apariencia y corresponda a otro componente, ¿sí? Entonces, buscar, por ejemplo, este componente que está aquí. Aquí en este caso este componente es un comparador operacional, pero en otro circuito un componente así podría ser un regulador de voltaje. Entonces no se deje llevar por la apariencia. Mire la serigrafía que tiene, ellos traen una letrica aquí, hay que consultarla. Ese es uno de los pasos ahí. Entonces aprenda, por ejemplo, a identificar los componentes principales. Ese es en el segundo paso, ¿sí? Cuando usted identifica los bloques. Usted identifica los bloques porque usted sabe, por ejemplo, cuál es el componente principal del sistema de protección, pues los fusibles. ¿Cuál es el componente principal de, por ejemplo, el circuito de PFC? Por ejemplo, el IGBT. ¿Cuál es el componente principal, por ejemplo, de la fuente conmutada? Pues el IC conmutador, ¿sí? ¿Cuál es el circuito principal de la fuente de voltaje? Pues el regulador de voltaje y sus capacitores que están por aquí. Eso lo tiene que entender usted. ¿Cuál es el componente principal de monitoramiento de la temperatura? Bueno, los sensores que van conectados aquí es el componente principal y de ahí para adelante usted puede empezar a diseñar el circuito. ¿Cuál es el componente principal de los circuitos de lectura de corriente? Pues esta resistencia es una resistencia Shunt y los comparadores operacionales, los amplificadores operacionales. ¿Cuál es el componente principal del sistema de accionamiento de compresor? Pues el IPM, este es el componente principal. Entonces por aquí empiezo yo a mirar el sistema de accionamiento del compresor, ¿sí? Los capacitores de bootstrap, que ya vamos a ver cómo están relacionados ellos con este circuito de accionamiento del compresor de las tres salidas VW. Creo que no se me escapa nada. Eso era la parte, digamos que práctica que quería darle de esos tres primeros pasos, que es segmentar. Miren que aquí no he visto como, o sea, no me he enfocado en ver la placa como un solo circuito, sino como circuitos independientes, ¿sí? Ese es el primer paso. Conocer los componentes también de cada circuito. Eso es fundamental. Y a medida que vamos a ir haciendo la práctica, vamos a ir aprendiendo a identificar esos componentes. Por ejemplo, el circuito lógico. ¿Cuál es el componente principal? Pues el micro, la EEPROM, ¿sí? Esos son los componentes principales de ese circuito y hay que aprender a identificarlos y a guiarnos por la serigrafía. Algunas placas no tienen mucha serigrafía. Estas placas de la LG vienen con muy buena serigrafía, o sea, vienen muy bien marcados aquí. De hecho, los componentes que pertenecen a un mismo circuito vienen marcados con una letra en particular. Ya yo sé que todos los componentes que traen esa letra en particular pertenecen a ese circuito. ¿Listo? Entonces,
Ya saben, no se dejen llevar por la apariencia a la hora de identificar un componente. No miren la placa como un solo circuito, vaya mirándola como circuitos separados, que usted va a entender cómo funciona cada uno circuito, cuál es su función dentro de la lógica de funcionamiento, porque eso le va a permitir usted realmente hacer un diagnóstico. Entonces ya saben, si quieren el contenido de cómo empezar a levantar circuitos, cómo aplicar todos esos pasos que yo les describí allí, aplique la palabra conectar y mapear. Conectar y mapear. Y vamos a aprender a cómo, por ejemplo, levantar un circuito como este que tengo acá. Vamos a mostrárselos aquí. Miren, ¿sí? Vamos a ampliar un poquito aquí para que usted vea. Miren, por ejemplo, cómo funciona el circuito de lectura de tensión del DC-Link. Miren, ahí, este es un circuito de lectura de tensión del DC-Link. Yo le voy a explicar cómo se levanta ese circuito. Y no solamente cómo se levanta, cómo funciona ese circuito. ¿Sí? La función que cada uno de los componentes tiene en ese circuito. ¿Qué función tiene este diodo? ¿Qué función tienen estos resistores aquí? ¿Qué función tiene este capacitor? ¿Y cómo funciona el circuito? ¿Sí? Y miren cómo lo he diseñado aquí. Y no solamente lo podemos diseñar así, también lo podemos diseñar de esta manera. Miren, real, prácticamente como está en el circuito, miren. Porque allá no le he puesto los valores a los componentes, pero acá sí. Acá yo he puesto los valores en los componentes. Y de hecho ese circuito yo lo puedo simular en un software y saber qué tensión debo conseguir aquí, qué tensión consigo en el pin 14 cuando todo está bien. Eso lo puedo hacer. ¿Qué tensión consigo aquí? Puedo saber qué tensión consigo aquí. Ese circuito lo vamos a levantar, pero ya saben, tienen que escribir la palabra conectar y mapear. Cuando lleguemos aquí a los 2000 suscriptores se vienen esos videos de cómo empezar a levantar esos circuitos y las herramientas que necesitamos para eso, que yo sé que son herramientas que todo el mundo tiene ahí a disposición para poder levantar esos circuitos y empezar a entender esos circuitos. Por ejemplo, hay una falla muy común en algunos aires acondicionados, que es que el compresor arranca y luego de un tiempito, luego cae, ¿sí o no? Puede ser que el problema esté en este circuito. Usted tiene que empezar a monitorear este circuito. O incluso el compresor nunca llega a arrancar. El motoventilador y todo lo demás funciona, pero el compresor nunca llega a arrancar. Este es uno de los circuitos que usted tiene que monitorear en caso de que ese sistema tenga este circuito. Lectura de tensión del DC-Link. Porque si el DC-Link no mantiene la tensión, el compresor nunca va a arrancar. Entonces, este circuito usted lo tiene que monitorear en caso de ese defecto. No solamente este, también tiene que monitorear otros circuitos que yo también le voy a enseñar aquí. Cómo levantarlos y monitorearlos en caso de que esa falla se presente. Entonces ya saben, compartan este video, se fue un poco extenso, pero creo que es información valiosa. Nos vemos en un próximo video.